Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy vamos a hablar de la juventud y tengo la presencia de Natalia Ramírez Castañeda, de José Alejandro de León Molina, quienes van a estar participando en este primer segmento, pero también tenemos como invitado a Gabriel Mauricio David Flores, jóvenes estudiantes que precisamente dado que el 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, creo que es propicio que podamos compartir ideas, algunas inquietudes, reflexiones sobre el rol de los jóvenes, el estado actual y cuál es el proceso hacia futuro que marca la juventud en nuestro país. Así que quiero agradecerles a Natalia, a Gabriel y a José por el espacio y por querer venir a compartir estos momentos y estas ideas en este espacio de podcast. Así que empezamos con las mujeres, con las damas. Entonces, Natalia, un gusto que estés aquí con nosotros en este espacio. Y empecemos. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿O las dos cosas? Cuéntanos. ¿Has tenido alguna participación también en algunos espacios de juventud? Eh, Te dejo para que nos comentes quién eres. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero, gracias por el espacio. Mi nombre es Natalia Ramírez Castañeda, tengo 21 años. Actualmente estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar en el cuarto año. Actualmente no me encuentro trabajando, pero sí estoy estudiando y pues estoy agarrando experiencia y también aprendizaje para poder contribuir a nuestro país y también a nivel internacional. He participado en diferentes voluntariados, pero en específico en uno en el cual se abordaron diferentes temáticas en cómo la seguridad, la cooperación y más que todo el sector económico puede contribuir. Ok, ¿y en dónde fue el voluntariado? Fue en la antigua, fue con AmCham, que fue un evento sobre Business Future of the Americas, entonces se abordaron diferentes temas y ahí fui abordando experiencia y también aprendizaje en cómo esto puede contribuir a mi carrera Ujú. y como ir agarrando cada aspecto para aplicarlo después. Excelente, excelente. Y Alejandro, bienvenido. Sí, gracias Julio otra vez por el espacio. Una vez más estamos platicando, ¿verdad? Para compartir un poco de experiencias. Pues bueno, como me habías presentado anteriormente, me llamo Alejandro de León. Actualmente tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Ciencia Política en la Universidad Rafael Landívar. Ya estamos a un giro de salir, ya estamos en el último año. Estamos a unos meses de cerrar Pensum y pues bueno, aquí estamos tratando de organizarnos para poder ver cómo terminamos y cómo iniciamos a la vez, ¿verdad? Correcto. Entonces, para comentarte un poco, te puedo decir que desde un inicio, pues la idea de ser un futuro politólogo, pues siempre recae en poder incidir, en poder hacer política desde la ciencia, desde una matriz académica, ¿verdad? No vamos a hablar tanto de un político a la carrera, sino que un político de carrera, Ujú. ¿ya? Entonces, eso fue el principal objetivo que tuvimos y seguimos manteniendo hasta el momento, ¿verdad? Queremos tratar de preservar esto. A lo largo de mi trayectoria académica, pues hemos estado tratando de incidir en distintos espacios. Gracias a Dios, pues encontramos la oportunidad de buscar una fundación la cual becara pues, mis Ujú, estudios, ¿verdad? ujú. Una fundación política. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Ya estábamos comenzando ahí con el pie derecho. Luego distintos espacios en los cuales nos tenemos que ir abriendo, ¿verdad? Nos tenemos que involucrar en distintas cosas porque la universidad de por sí, pues nos va a brindar ese servicio académico de estudio que nosotros, pues, queremos, ¿verdad? Queremos aprender. Sin embargo, hay otra rama de la participación, la cual ya recae mucho de nosotros, de nuestra propia voluntad, en la cual pues se va a basar en buscar estos espacios en la cual nosotros vamos a conocer a las personas, nosotros vamos a conocer el campo, cómo verdaderamente funciona,
ya vamos a dejar un poco lo que es la teoría y la academia. Esto queda pues básicamente en lo ideal, en la razón de ser, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir un poco más a lo que es el deber ser, de cómo es que funcionan y cómo es que básicamente pues funciona estos espacios, ¿verdad? Que no vamos a conocer hasta cuando nosotros pues estemos dentro, ¿verdad? Y lo podamos conocer. Entonces, te lo pongo así, distintos voluntariados para construir incidencia y ciudadanía, distintos proyectos para poder trabajar desde jóvenes con jóvenes, ¿verdad? Que ese es principalmente nuestro motor, como nosotros Ujú. como jóvenes, nosotros pues que tenemos una línea discursiva, una línea de trabajo, pues siempre jalar a más jóvenes para que se involucren. Entonces, ahí vamos a ir, a medida que vamos hablando del podcast, ahí vamos a ir Correcto. mencionando cómo nos Sí. hemos involucrado. Bueno, ¿ustedes sabían que según el INE, más o menos un 38.9% de la población actual en Guatemala es joven? Sí. Ujú. Y cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando, bueno, hay diferentes indicadores, ¿verdad? Que marca Naciones Unidas, pero creo que la media está marcada entre los 12, 14 hasta los 29 años, ¿verdad? Que es más o menos el indicador que establece Naciones Unidas. Entonces, creo que es importante, que es un segmento de población que tenemos actualmente y entonces bienvenidos, vamos a poder conversar. También soy como un referente y un dato en la participación, conozco a Alejandro también porque es ganador del tercer lugar en el MUT legislativo, con otros compañeros que conocimos y que tuvimos la oportunidad de acompañarles en ese proceso. Pero bueno, vamos a hablar. Con la asesoría de Julio. Ahí que Correcto. tenemos que aclarar eso. Vamos a hablar un poco de números. Fíjate, a mí este espacio, yo les comento, pues bueno, yo igual, al igual que ustedes, creo yo que fui un joven muy activo. Yo me metí mucho en la dirigencia estudiantil de media, universitaria. Yo ya a los 20 años ya estaba representando a Guatemala en Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, pero este podcast yo lo he ido marcando un poco por el hecho de que creo yo que hay algunos elementos que es importante que ustedes, que son los que básicamente están tomando la conducción de los espacios en el país, pero particularmente también las próximas 2 generaciones que vienen atrás de ustedes, tienen que asumir 3 desafíos que son bastante relevantes en este momento en el país. Entonces, he estado desarrollando cuál es el efecto del bono demográfico, el impacto que tiene el bono demográfico. Iniciamos un proceso de envejecimiento en el país, pero de igual manera tenemos muy baja cobertura educativa. La CEPAL desde el año 2010 planteaba que hasta hacia el año 2030 teníamos que tener el 100% de cobertura educativa. Y el otro elemento que es bastante dramático en los datos es el relacionado al tema de que tenemos ya más de 800,000 jóvenes que en las diferentes olas migratorias de 2014 están ya en Estados Unidos. Entonces, me gusta a mí hablar con datos, ¿verdad? Porque yo creo que es importante. Mi anterior invitada, que fue gerente del INE, decía que a mejores datos hay mejores políticas, ¿verdad? Y lamentablemente en Guatemala lo que menos tenemos son datos actualizados, cuesta, ¿verdad? Hay un proceso de la ley de acceso a la información que se creó, que facilita, pero aún así cuesta, ¿verdad? Entonces, creo que es oportuno en el marco de lo que se celebró del Día Internacional de la Juventud, digamos que podamos desarrollar 4 líneas de trabajo, sobre cómo está la juventud hoy, cuáles son los desafíos que hay, cómo están los espacios de participación y de incidencia en cuanto al tema de los jóvenes, y de igual manera, pues, cómo reflexiones dejamos para que la juventud sea mucho más activa, en lo que viene en las próximas décadas. Entonces, el dato que yo había recopilado, del INE es que se señala que hacia el año 2022, el 39.6% de la población de Guatemala, de los 17.8 millones, es segmento de población que está en este segmento de joven, ¿verdad? Bajo esas categorías que establece Naciones Unidas de 10, 12, 14 años, pero el tope es 29 años, ¿verdad? Ya 30 ya es una persona adulta. Y en este segmento, es interesante, ¿verdad? Miren ustedes cómo está la composición casi equilibrada en cuanto a un 10% de 10 a 14 años, que todavía son adolescentes. Ya, digamos, los jóvenes ya en como tal, a partir de los 15 años, ya pues ya constituyen un 29% del grueso como tal, ¿verdad?
Ahora, hay un indicador sobre ese proceso de que ustedes ven aquí de la pirámide y que lo están viendo, que nos están escuchando y viendo. Les tengo una noticia, en pocos años esa pirámide se va a reducir y va a marcar el tema de que se va a invertir y, va a crecer más el segmento de población mayor que de jóvenes. Pero bueno, eso vendrá al futuro y ya la vamos a ver en las siguientes gráficas. Pero, ¿qué nos dice hoy la juventud? Bueno, 39% y, hay más mujeres que hombres, como la media a nivel nacional, ¿verdad? Que hay más mujeres que hombres, pero que de igual manera, en cuanto al segmento de la población, nos están marcando que hay alrededor de más o menos un 58% más de población urbana y un 41% de población urbana. Es decir, hay más mujeres y hay más jóvenes en el área rural. ¿Qué piensan ustedes de esta composición? ¿Cómo lo ven en la práctica, en el estudio, en el ejercicio de las pasantías que ustedes han formulado? ¿Qué elementos pueden ustedes dar con referencia a estos números? Ok, bueno, hay algo que tenemos que mencionar, que como joven he podido vivir prácticamente, que es el tema de la centralización. Y es que tenemos que mencionar que principalmente, pues yo resido en un departamento aledaño a la ciudad capital, Ujú. en la cual yo me tengo que transportar pues todos los días hacia la capital para poder pues continuar con mis estudios, ¿verdad? Entonces, vemos que el problema de la centralización puede ser un factor muy principal y muy importante para poder desarrollar la calidad de juventudes o lo que nosotros podemos pues básicamente mencionar ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, algo que debo mencionar es que me parece muy interesante que principalmente hay una mayor concentración de jóvenes en el área urbana. Pues bueno, vamos a ver, me recuerdo que era un 41%, si no estoy mal. Aquí está. Sí, Sí, pues, 41.3% de población urbana. urbana, ¿verdad? Que tiene prácticamente mayores probabilidades de estudios superiores. Ujú. Si es que nos basamos pues en la estadística de edades de alrededor de 20 a 29 años, ¿verdad? Que ese vemos que es un poquito más elevada el porcentaje, ¿verdad? Entonces, podemos decir que aquellos que están dispuestos a obtener un estudio superior tienen mayores probabilidades de obtenerlo, pues, por residir de forma básicamente capitalina, ¿verdad? En el Ujú. área urbana. Y eso también, pues, genera un poco nos da un poco de alerta, ¿verdad? Un poco de, de cosas ahí, una red flag, por así decirlo, Ujú. ¿verdad? Ahora, que Ujú. tenemos que poner mucha atención, que es decir, bueno, ¿qué está pasando con toda la demás población rural que tal vez no se está desarrollando de la mejor forma debido a la centralización? Ujú. Entonces, también tenemos que ver cómo están las políticas de juventud o qué es lo que ha hecho, pues básicamente la institucionalidad pública en este caso, para nosotros poder entender qué tan desarrollada están las juventudes rurales, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí, pues básicamente es una pincelada lo que nos dan los datos, pero sí nos deja muy claro, pues, este tema de la centralización, donde están las oportunidades, donde básicamente tenemos que desarrollar esas oportunidades. Ujú. Entonces, en el área rural, más adelante tal vez podemos platicar de eso, ¿verdad? Sí. Cómo están la institucionalidad y cómo se viven las políticas públicas y básicamente, pues, la política, ¿verdad? La atención del Estado en algunas entidades. Y tu perspectiva, Natalia, con relación a estos números, ¿tú cómo lo ves en, digamos, en esta lógica también del voluntariado con el tema del empleo? Digamos, ¿cómo ves tú, hay mayor accesibilidad también hacia las mujeres jóvenes en cuanto al tema del empleo? En esta parte de lo rural, de igual manera, digamos, ¿hay mayor oportunidad o no? O sí se marcan las diferencias entre un joven del área urbana que lo podríamos plantear Ciudad de Guatemala, Zacatepeques, Quetzaltenango, con jóvenes, digamos, del área rural. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero me sorprende ver las gráficas porque se ve un alto porcentaje en las mujeres y a Ujú. veces, bueno, sin el a veces, las mujeres tenemos miedo a expresar lo que sentimos o mejor dicho, a involucrarnos como en los trabajos, pues porque quiera que no somos un país conservador y solo como que le dedicamos más tiempo a los hombres. Ujú. Y por medio, siento que sí, a veces se marcan las diferencias, porque a veces solo por ser una mujer indígena o porque está embarazada o porque tiene hijos, a veces no se les da la oportunidad porque piensan
que solo son mujeres del hogar. Ujú, Entonces siento que también la falta de recursos, la falta de incidencia y la falta de voluntad, como que las priva de eso. Entonces ujú. siento que sí es importante tomar en cuenta estos aspectos porque tanto una mujer como un hombre tienen la misma capacidad para desarrollar un empleo y también tener el mismo puesto. Hace algunos días habían 2 estadísticas que marcaban por el tema de educación que, digamos, inclusive ya en las universidades hay también más mujeres estudiantes en algunas, digamos, dominan más participación de mujeres que de hombres, y en el otro es el elemento técnico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves tú también, digamos, en el otro segmento de población que sí ya ha tenido una posibilidad de estudio y que está, digamos, entrando a convertirse en profesional y aportar desde otra perspectiva, no solamente en la generación de empleo, sino también en la conducción del país? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siento que también ahí todo tiene que ver de que hay educación en cantidad, pero no de calidad. O sea, siento que Ujú, son aspectos muy importantes que se deben abordar y también como que hay que impulsar a la gente, porque hay gente que solo se queda como en nivel medio ujú, y como que dicen, bueno, eso es suficiente o a veces no se preocupan por la superación personal. Entonces siento que es válido como que sacarlos de su zona de confort, o sea, no solo que se queden con el empleo de un jardinero, un cocinero, sino que también, así como digamos, nosotros podemos meternos a ciencia política, relaciones ujú. internacionales, trabajo social, siento que ellos también tienen ese espíritu joven para poder contribuir al país y de mejor manera. Y en la participación, digamos, política o que, digamos, los jóvenes estén interesados en qué está pasando en, digamos, qué está haciendo un presidente, qué está haciendo un congreso o qué está haciendo un alcalde, ¿cómo lo ven ustedes? Hay, digamos, en esta, nueva generación, eh, y las que vienen o con las que ustedes han compartido, ¿sí hay interés en la parte pública? ¿O ustedes ven que todavía persiste, al igual como tú lo señalabas al inicio, el miedo que no solo Ujú. generalizando el tema de la mujer, sino que también en el marco histórico por el conflicto armado, ¿verdad? Se quedó marcado, por ejemplo, no entrar por lo político, porque lo político es malo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Los jóvenes están interesados, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, que hay mayor inmediatez, información? ¿Hay una posibilidad de que se involucren, que participen más? ¿Natalia? Bueno, yo siento que eso es también un desafío porque es como un arma de doble filo, porque primero siento que depende la población y la juventud, porque digamos, pueden haber varias publicaciones en internet, pero primero, si está muy largo el video o tienen mucho texto, la Ujú, gente no se involucra, digamos, lo digo ujú, desde lo personal, porque a veces cuando miro videos muy largos o que tienen mucho texto, o sea, me aburre, entonces así como ujú, de, bueno, mejor no. Pero siento que también todo tiene que ver del interés que uno tiene, o sea, de lo que quiere lograr y lo que quiere como contribuir, o sea, qué es lo que quiere cambiar, o sea, como cambiar esa vieja política que ya hemos tenido de varios ujú, años, y también las ideologías. Siento que como que, digamos, si yo me considero socialista, digamos un ujú. ejemplo, y los demás son conservadores, también como que existe ese miedo porque no hay como cierto clic o no contribuye o no suma, como que también es un desafío más. ¿Importan las ideologías, Alejandro, a No, los jóvenes? no, por lo que he platicado, tal vez algunos ni siquiera conocen cómo funciona vamos a decirlo así, o sea, no cómo funciona, sino qué es cada cosa. El espectro ideológico cada vez está un poco más segmentado, porque podemos encontrar que en todas partes del mundo podemos a veces encontrar ideologías conservadores con conser completamente conservadoras con, economía social de mercado, vamos a decirlo así, o mezclas algo extrañas, ¿verdad? O una persona, un joven con valores, pero que apoya mucho lo que es esto de la democracia rosa. Entonces, es mucho que tenemos que hablar, pero principalmente, me gustaría retomar, un poco de lo que estábamos hablando Ujú, anteriormente para ujú, poder segmentarlo aquí y ujú, fusionarlo. Y es que principalmente, nosotros como estudiantes en las ciencias sociales, para nosotros es importante y es de vital importancia, de vital relevancia lo que es el tema político. ujú. Sin embargo, cuando nosotros salimos de este espectro, de esta burbuja, por así decirlo, y cuando nosotros platicamos y conversamos con jóvenes que están estudiando otras carreras o que básicamente se dedican a otro tipo de negocios o tienen distintos giros de vida, ¿verdad? Principalmente la mayoría
no se involucra en la política. ¿Por qué? Me he dado cuenta, a perspectiva pues, propia de lo que he podido platicar, que hay muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿y a mí qué me da la política? Ujú, Y es que ahí veo un primer factor, o sea, ¿por qué tenemos que recibir algo? ujú, O sea, la política me tiene que dar algo para yo poder involucrarme. Y es que, bueno, ahí vamos a tal vez hablar un poco de teoría, pero básicamente lo político es todo. Nosotros somos animales y somos animales políticos. Somos seres que convivimos que en una sociedad y cómo se rigen las sociedades, bajo poder, bajo un control, bajo una gobernanza, y todo esto es de carácter político. ujú, Entonces, aquí es donde principalmente tenemos que identificar que el joven o de por sí tiene que estar involucrado en la política porque es nuestro día a día. ujú, Entonces, sin embargo, ¿cómo podemos involucrar a los jóvenes o cómo podemos obtener ese interés para que ellos puedan participar? Pues bueno, algo de lo que he podido básicamente conocer o experimentar es acerca de la indignación. Si nosotros sembramos la indignación en los demás jóvenes, esa indignación pasa a una preocupación. Esa preocupación, pues bueno, ya hace todo un poco ujú, más de carácter personal y es decir, bueno, aquí me asusta esto. Si en ujú, dado caso, vamos a ponerlo, voy a contar una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de estar en un stand de Filwa para promocionar un proyecto donde las temáticas eran democracia y auditoría social. Cada persona me preguntaba qué era auditoría social, qué es ujú, eso. ujú. Y principalmente los jóvenes, y me da risa que los jóvenes únicamente se acercaban al stand para ver si les podíamos regalar stickers. Eso es, Ujú. ya, Sí, ahí nos ajá. vemos el principal problema, o sea, iban por un interés Sí, de obtener un sticker. ajá, Pero yo antes de darle el sticker, dije, bueno, te doy el sticker, pero me escuchas. O sea, ujú, tengo una información, algo que te va a ayudar. Hablaba y conversaba con ellos un poco acerca de la auditoría social, cómo podemos nosotros, pues básicamente fiscalizar como ciudadanos y a través de la trilogía de leyes, ¿verdad? Y ajá, la ley ajá, de acceso a la información pública, cómo podemos eh, básicamente recabar toda aquella información que está haciendo nuestro gobierno local o nuestro gobierno central en cualquier materia de obra pública, ujú, o licitación, o qué hacen con los recursos, ¿verdad? ujú, Y todos me decían, ¿es posible eso? Y yo, pues sí, hay leyes que lo ujú, avalan y que lo permiten. Y es más, este es nuestro trabajo como ciudadanos. Entonces aquí era donde yo les ponía el ejemplo. Bueno, afuera de sus casas hay baches, tienen problemas de carretera o de inundación y la mayoría me decían que sí. Entonces me decían, pues bueno, básicamente, pues con esta indignación es decir, bueno, entonces yo puedo saber si mi alcalde o si mi gobierno básicamente está implementando acciones para mejorar el agua y saneamiento, el ujú, alcantarillado o la infraestructura de la vía pública. Si se puede. ujú, Podemos básicamente controlar a través de la auditoría social esto. Entonces, cuando yo básicamente plantaba esa indignación, ya tenía su atención. Pero ujú. vamos a que tienen que ser aspectos que realmente les influyan y que básicamente Les mueva un poco les muevan el un poco y los afecte, ¿verdad? sí. Esa es la Bueno, problemática. yo creo que Ujú. son 2, pero estás dando 2 elementos ahí, ¿verdad? Al final, podría ser que haya menos participación, pero estás dando también la clave a qué puede promover que haya más jóvenes. Y yo creo que tal vez, ojalá, de repente, quienes nos escuchen los jóvenes y vean los datos, también sea un punto de indignación. Digamos, porque, digamos, hay 2 elementos que a mí en Guatemala, siempre me han indignado y me dan, digamos, yo creo que no es un elemento de orgullo, más bien es de vergüenza. El indicador es, primero, Guatemala es el primer país en América Latina con mayor índice de nutrición infantil. O sea, no somos ni siquiera, vamos en la saga, somos el primer país que tiene más del 49% que todos los niños de 0 a 5 años padecen de desnutrición infantil. Y el otro elemento es el tema de la pobreza, porque, digamos, un poco el tema del estudio es que ustedes en 25 años, todos los países de América Latina, y ahí sí, en las corrientes izquierda, derecha, una mezcla entre ambas, pero todos los países de América Latina en los últimos 25 años lograron reducir pobreza. Y el único país en donde no se redujo la pobreza fue en Guatemala. Y ahorita está porque el INE no ha sacado todavía la última encuesta sobre condiciones de salud, pero estamos en una media del 60% de la población en pobreza. Y los indicadores que me indicaban es que posiblemente el reflejo va a ser que hay más pobres. O sea, en la encuesta va a ser que hay más pobres y no al contrario como lo que quisiéramos ver. Entonces, ojalá que los jóvenes, esos elementos yo creo que los debería
de motivar también a cambiar la realidad del país y las políticas, a los actores, además, como tú lo señalabas, de esa vieja política que se ha marcado, porque efectivamente vamos al siguiente punto, a lo que viene al futuro, ¿verdad? Que es un punto bastante relevante. Digamos, hace más o menos 2 3 semanas, Segeplan, juntamente con la Oficina de Naciones Unidas de la Población, presentó un informe donde vino a ratificar algo. Yo lo empecé a escuchar desde el año 2010, porque en el 2010 la CEPAL le marcó al gobierno de Guatemala en su momento que tenía que tener 3 metas para poder ir cambiando este tema del bono demográfico. Señaló: Guatemala a partir de 2045 va a empezar a envejecer. En esta encuesta que presentó, hace 2 semanas Segeplan el Fondo de Población de Naciones Unidas, dijo: "No, es a partir de 2050, una variación de 5 años". Pero el otro elemento que planteaban era, tienen que lograr el 100% de cobertura en todos los niveles de educación, preprimaria, primaria, básica y diversificado, que lamentablemente no lo tenemos todavía. Y el otro elemento que marcaba era el tema de la pobreza, y particularmente las mujeres, ¿verdad? Para que se redujera la pobreza en las mujeres. Entonces, aquí hay elementos que yo de igual manera creo yo que también tendría que servir en estos espacios de juventud que también ustedes interactúan en cuanto a avanzar, ¿verdad? De cómo va a irse dando, si ustedes ven aquí en este proceso, la reducción, miren aquí la pirámide, ¿verdad? Que ya la teníamos ahí arribita, de cómo va a irse reduciendo y esto que está aquí en celeste, que ahorita lo vamos a ver con mejor detalle, es lo que vamos a tener en 2050. Y aquí es importante, ¿verdad? Tener esa discusión. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, un elemento básico, ¿sigue siendo la educación un punto esencial para que sea el desarrollo del país o no? ¿O es el trabajo? ¿Verdad? Como una discusión para determinar la prioridad de las políticas. Pero miren, aquí lo que nos está marcando es, si ustedes ven en esta flecha era aquí, viene, es con el tema de un proceso, digamos, de crecimiento y de cruce que hay con esta, digamos, aquí se va reduciendo la población, ¿verdad? En esta brecha, en esta línea negra y en esta línea verde, va generando el crecimiento de población mayor de 18 a 34 años y que va a llegar a un cruce, ¿verdad? En donde luego va a topar ya con el nivel de la mortalidad y con el tema de las personas adultas. Eso significa que en este espacio, que tenemos alrededor más o menos de 60 años, es la posibilidad en donde la mayor cantidad de población podría aportar para que las generaciones que vayan a envejecer realmente tengan condiciones dignas, ¿verdad? Pero por el otro elemento es que nos estamos quedando sin niños. O sea, la reducción, aquí está esta tasa María y marca el tema de la reducción de la tasa de la natalidad en el caso que yo hablaba de las mujeres, que empezó en 2020. Y tu departamento, Zacatepeques, como en el caso de Guatemala, son los departamentos en donde está el mayor reflejo en este momento de la reducción de la tasa de natalidad. Ahorita está más o menos en Zacatepec es 1.6, es decir, hay una mujer puede tener un hijo, ¿verdad? No, 1.6 no se puede niño, Un es hijo. un niño. Era un niño. En Guatemala y en el Zacatepec, que es en Antigua Guatemala, yo estuve ayudando haciendo un plan de gobierno de un candidato a alcalde ahí en la Antigua Guatemala, y yo le reportaba que para el 2030 el 10% de la población de 0 a 14 años se va a reducir en Antigua Guatemala. Entonces, en este proceso del bono demográfico viene este proceso, que se va a ir reduciendo la pirámide, digamos que aquí está mayoritariamente en estas primeras 3 pirámides de 0 a 14 años, se va a ir reduciendo y que nos va a llevar que hacia el año 2020, digamos, aquí ya se refleja, si ustedes lo miran, ya se refleja una reducción, y pasamos de 5.5 millones en cuanto al tema de población de 0 a 14 años, pero aquí está el dato, en el caso de 15 a 64, en el 90 eran 4.5 millones, hoy son 10.4 millones. Es decir, se va ensanchando el nivel de población y de la pirámide de personas mayores de 15 hacia arriba, hombres y mujeres, pero en el año 2050 el cambio va a ser muy dramático, porque efectivamente ya no hay, un porcentaje mayor de niños y adolescentes y de jóvenes. Hay más joven adulto, ¿verdad? Que está vinculado de 14 y de hacia 34 años, pero el dato más desafiante, en el año 2050
de tener 900,000 habitantes con población de 60 años, vamos a llegar a tener 2.7 millones. Es decir, en el caso mío, yo voy a andar por los 75 años, ustedes van a andar por los 45, 50. Ustedes van a estar todavía en esa parte de terminar de conducir los desafíos del país, pero tenemos todavía pendiente una generación que ni siquiera ha nacido todavía, pero por lo menos de aquí hacia el 2030, lo que tendríamos que tener trabajando los gobiernos es que por lo menos 2 generaciones logren tener entre 12 y 15 años de estudio, para que efectivamente, digamos, este cambio dramático del 2020 al 2050 no sea un factor de quiebre al país. Y aquí hay otro dato más que, digamos, en este caso a mí me preocupa, no solo por las implicaciones humanas, sino por el impacto social, pero, desde 2014 al 2023 están reportados por las diferentes instancias de fronteras y de aduanas de Estados Unidos que más de 700,000 niños y jóvenes huyeron de Guatemala. Y esa generación, que estaba aquí, esta generación que tenía que sostener, o que tendría que sostener ese cambio económico hacia el 2050, ya no está en Guatemala. Entonces, ese es el desafío que tenemos como país, que de una u otra manera ustedes como jóvenes les va a tocar que enfrentar, y que gerenciar, y que articular desde su perspectiva política, empresarial, académica, ¿verdad? Y que es hoy donde tendríamos que estar trabajando nosotros ya ese tipo de políticas de cómo enfrentarlo, porque eso va a implicar, uno, tenemos que hacer o una inversión muy fuerte de educación primaria, como yo les digo, en preprimaria ahorita además andamos en un 80%. Subió 40 puntos en 10 años. En preprimaria más o menos anda en un 95%, pero lo dramático, y que tú lo decías un poco, es el tema de la educación básica y diversificada. Hoy, digamos, hay alrededor más o menos de un 40% de educación básica, pero en educación diversificada solo hay un 25% de cobertura. La mayoría ya no viene de institutos públicos, viene ya de un sector privado que no es decir que sea malo, pero el Estado ya no está generando precisamente jóvenes que vayan a la universidad. Y el otro elemento es el cambio de la salud. Ahorita, como les decía, tenemos el tema de la desnutrición, pero en 2050 ya no vamos a necesitar centros de salud para atender a bebés que estén con sus nutrientes necesarios, sino que vamos a tener que tener centros de salud para personas mayores de 50, 60 años con enfermedades de diabetes, hipertensión y otras más. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? ¿Creen ustedes que los jóvenes tienen algún referente de la dimensión que implica, digamos, el escenario de la juventud en su desarrollo, no solamente personal, de familia y profesional y político, no digamos? ¿Quién se anima a tener la primera impresión? Sí, y bueno, pues básicamente vamos al mismo tema de que todos estos terminan siendo un poco de Ujú, datos duros que básicamente nos están proyectando escenarios muy preocupantes. Pero el problema es, vamos a lo que te mencionaba hace un rato, Julio, que cómo era que nosotros podíamos impactar en el joven. ujú, Pues básicamente a través de esa preocupación, de ese ujú, miedo. Pero ¿cómo hacemos que estos datos duros realmente sean, los convirtamos en básicamente preocupaciones y estas preocupaciones en acciones? Es un trabajo muy arduo porque tiene que ver mucho también la culturización y la preocupación que el joven pueda tomar. O sea, ya hablamos mucho de que tiene que ser un caso muy, muy personal de toda esta sociedad, ¿verdad? ujú, De decir, bueno, ¿qué futuro quiero construir? ujú, ¿En dónde estoy parado y qué va a ser de mí en los próximos años, verdad? Sí es preocupante porque ahorita que me lo mencionabas, eh, pues bueno, yo a mí, por lo menos, nunca se me ha pasado por la cabeza que voy a estar en un internado con una ujú. enfermedad renal, ¿verdad? O, No, sí. o con diabetes, o sea, pero esos son los datos duros, ¿verdad? Los que básicamente puede ser que esta población, que nosotros, ¿verdad? Como tal, Ujú, que estemos ya de 45 a 50 años, pues nos pueda tocar. Pero la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? Creo que realmente tenemos que incidir mucho en nuestro espacio. Realmente la preocupación, ¿cómo hacemos que esta preocupación sea, que perdure, ¿verdad? Que no sea ujú, una tendencia, porque ujú, normalmente a veces, pues las tendencias son básicamente pasajeras, ¿verdad? Y ujú, después se olvidan, quedan en el olvido. ujú.
pues básicamente podría decir que hasta no vivirlo, ¿verdad? Creo que no puede haber mayor preocupación que eso, pero pues, es una pregunta con un poco difícil, ¿verdad? De responder porque ahí tenemos que involucrar a bastantes sectores, ¿verdad? Para poder Así es, contribuir y construir en conjunto, ¿verdad? Porque somos una sociedad, recordemos, o así sea, es, una sociedad, una persona y una ley no va a cambiar una sociedad, ¿ya? Es una construcción en conjunto del Estado, que como habías dicho, que, bueno, vemos, hace unas semanas pude leer que básicamente hay más instituciones educativas privadas que públicas, así es, correcto. pero tenemos que ver por qué este vacío, ¿verdad? ¿Por qué Bueno, genera este sí. vacío para poder básicamente decir, bueno, yo quiero abrir un colegio, Por eso aparte de yo un negocio? No, por eso yo les tenemos que ver preguntaba eso. en la parte inicial, ¿verdad? Y tal vez ahí Natalia, ¿sigue siendo la educación, digamos, un referente para el tema de poder, digamos, hacer algún cambio, a este escenario, verdad? Para enfrentarnos, porque de igual manera el tema es, lo que marcaban Naciones Unidas es lo siguiente, ¿verdad? Digamos, hay segmentos que necesitan tener educación, pero buen segmento, digamos, de aquí hacia el 2050 lo que te están demandando los jóvenes, como ustedes, es trabajo. Entonces, ah, pero aquí es el tema siempre como, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, ¿verdad? Ujú. Sigue siendo el tema de la apuesta al tema de la educación, y si es así, lo que implica es un esfuerzo que deberían estar todos, empresarios, políticos, académicos, grupos sociales, grupos de voluntarios, o es el tema también del empleo, ¿verdad? Y quiénes son los que tienen que generar empleo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo primero la educación y después el empleo, porque, o sea, o bueno, es que es como algo como muy contradictorio, porque, digamos, Ujú, en las escuelas, si no hay empleo, no hay escuelas, o sea, si ujú, no hay profesores, no les pueden ir a enseñar a los niños, ujú, pero también si no hay niños, no, o sea, no se manejan las escuelas. ujú, Y siento que también no se toma como muy en cuenta las cosas ambientales, ujú, porque, digamos, sí, o sea, no pueden funcionar bien las escuelas, pero ¿por qué? O sea, pueden ser por pobreza, por desnutrición, pero también, o sea, no se toman en cuenta como los desastres naturales, digamos, las inundaciones, la falta de recursos, digamos, ellos que no se pueden movilizar ujú. para tener un acceso a la educación. Sí, el tema del cambio climático, ¿verdad? Que ese es un punto que marca y que al igual Guatemala Ujú. está más o menos en esa media de quinto, sexto país que es una lluvias o las sequías, ¿verdad? Como referente. ¿Y cómo crees tú, de igual manera, en cuanto al tema del comportamiento de los jóvenes, o digamos, en este caso, de las mujeres jóvenes, en el tema del tema de la natalidad? Eh, digamos, mi anterior invitada decía, eso es también un producto de un proceso de desarrollo de derechos, digamos, de la mujer. Y obviamente, y a mejor educación, menos hijos, ¿verdad? Como un referente. ¿Cómo crees tú, digamos, que eso también puede dar un dato en la referencia cuando tenemos también, digamos, en cuanto a la participación de niñas en las escuelas, digamos, realmente son muy pocas en las que terminan un sexto primaria y de igual manera hay departamentos en donde, pues, esa media no se cumple, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves tú, cómo se podría entender esa dinámica, desde una perspectiva como joven mujer? Bueno, yo siento que primero debería de romperse como todo desde la casa, digamos, que si yo le voy a dar a mis hijos hasta la universidad, no es solo porque yo llegue hasta ahí, sino que Ujú, quiero que ellos se superen a sí mismos, digamos, que ellos, si yo no puedo hacer un cambio, que por lo menos ellos sí crezcan con ese orgullo nacional, digamos, que canten el himno nacional, o sea, porque de verdad les gusta, o sea, que de verdad les nazca haber nacido en Guatemala, o sea, no solo por un compromiso. ujú, Entonces, como mujer y como ciudadana, siento que primero va desde la casa. O sea, ujú, siento que si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a primero cantar el himno nacional o contribuir al país, o sea, no mm. solo significa, o sea, solo cantar el himno nacional solo porque nací en Guatemala, sino que también debemos sembrar como los nacionalistas, porque vemos que otros países sí lo tienen, en cambio nosotros no. Ujú. Sí. Bueno, y como ustedes vieron, el escenario del desafío es bastante complejo, ¿verdad? O Ujú. sea, y yo aquí lo que les invitaría también es que, bueno, en ese ejercicio de voluntariado, de articulación que ustedes están también promoviendo de que más jóvenes participen, y ahorita vamos a hablar un poco el tema de la participación, que de igual manera, digamos, estos elementos sí pudieran ir marcando estos elementos de indignación, ¿verdad? Y de preocupación, porque al final el tema no es como se señala, ¿verdad? Los jóvenes es el futuro, no, los jóvenes son el presente, ¿verdad? Y muchos de estos elementos de las políticas
para poder, asumir los desafíos que hay del marco de 2050, de 2020 a 2050, es que tienen que empezar ya, o sea, no, ni esperar al próximo gobierno, o sea, este gobierno debería estar ya en esa ruta, más dándole una posibilidad que el otro que venga no cambie la política, porque ese es el problema, ¿verdad? De que cada quien viene y empieza de cero, y entonces son oportunidades perdidas y no avanza el país, ¿verdad? Pero bueno, pero y ahí tiene que ver también con esos elementos que tú comentabas, las redes sociales, el tema, em, digamos, también de cómo lograr que, pues, obviamente las redes hoy nos malacostumbran a que tenés que tener algo inmediato, 15, 20 segundos. Necesariamente a veces estos temas no los ves en 15, 20 segundos, ¿verdad? Tienes que entender una lógica de cómo lograr ir generando ese interés y ese elemento de la indignación, ¿verdad? Que tiene que tener un referente. Pero bueno, este, vamos a pasar al siguiente elemento, al siguiente segmento que está vinculado al tema de lo que ustedes están haciendo, cómo logramos motivar la participación de jóvenes. Y aquí también vamos a darle ya la participación a Gabriel, pero solo tal vez un poco para la referencia ahí, ahí de será que si se continúa Alejandro o continúa, este, Natalia. Como referentes, ¿cómo ven ustedes actualmente los espacios de la participación de los jóvenes? Yo les comentaba al inicio, ¿verdad? Que digamos, hay espacios legales que están ahí marcados con JUVE, los espacios de jóvenes en el tema de los consejos de desarrollo. ¿Son suficientes? ¿No son suficientes en cuanto a la participación, precisamente de motivar a que los jóvenes se involucren en ir transformando esta realidad del país? Eh, ¿Cómo lo eh, ven ustedes? sí, pues bueno, tal vez podemos hablar ahorita de este nuevo gobierno. He tenido más la perspectiva y he podido conocer un poco más acerca de las acciones de Conjuve. Ujú, He podido observar acerca de de algunos proyectos en colaboración que he estado presente con Juve y se ha notado un apoyo un poco más concreto, un poco más sustancial. Eh, Me gustaría hablar de otros periodos, ¿verdad? Pero únicamente he podido observar más a fondo 2 periodos de los cuales, pues, sí ha habido un cambio un poco sustancial, ¿verdad? Más que todo por la atención y la preocupación, y principalmente por, esa gana de querer involucrar y hacer un llamado a muchas organizaciones civiles, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, vamos a ver que también la mayoría de organizaciones civiles, el principal sustento o el principal recurso humano de voluntariado que existe son los jóvenes. ujú, Entonces, básicamente ya tenemos bastantes puntos a favor en el área institucional de Conjuve. Por lo que he visto acerca del sistema de consejos de desarrollo, del CISCODE, básicamente aquí sí puedo decir que es un tema un poco preocupante, porque en los consejos de desarrollo pues siempre se maneja un poco de, de rango de edad un poco alta, ¿verdad? ujú, Un poco ujú, longevas, por así ajá. decirlo, porque Superan básicamente el tema de la lógica del joven. exacto, porque vamos a que ya son un tema, ya son muchos temas que ondean en la problemática de gobierno local, Ujú, ¿ya? Entonces, mucho de las comunidades, y vamos a ver quiénes son los líderes comunitarios. Normalmente vemos que pueden ser jóvenes, pero son jóvenes son escasos. Principalmente siempre vemos a, a figuras un poco longevas, ¿verdad? Un poco ya, por así decirlo, entre 50, 60 años, porque normalmente, oye, culturalmente, pues el tema de Ciscodes siempre fue un poco orientado a este tipo ujú. de rango de edades, ¿verdad? ¿Y tú cómo la ves, Natalia? La verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, porque de hecho yo cuando estuve en pasantías me tocó ver un proyecto sobre Conjuve, en Ujú, el cual daban capacitaciones sobre derechos humanos y sinceramente hoy en día la población no como que dice, derechos humanos, pero sinceramente no sabe qué son, o sea, tienen el concepto y cómo eso afecta a su vida, pues, o cómo pueden velar o cómo los pueden cumplir en la sociedad. y digamos, por la práctica que tú tienes del voluntariado, ¿crees tú que la generación de estos sistemas de voluntariado, tanto en la parte de instituciones públicas como en privadas, podría ser un mecanismo para involucrar a los jóvenes y cómo debería hacerse? ¿Cómo crees tú que se motivarían? Bueno, yo siento que primero sí, o sea, con los voluntariados, porque siento que mucha gente no tiene como conocimiento, a veces solo cuando ven algo dicen, ay, es por experiencia, y a veces mucha gente no tiene la experiencia, es por eso que no se animan. Siento que el voluntariado es ya una manera muy importante y fundamental
para promover la participación, porque, digamos, es como que usted abriera un voluntariado sobre qué, auditoría social, digamos. Ujú. Digamos, yo no he tenido como el mayor conocimiento, mejor dicho, no me he involucrado tanto porque no es que no sea de ciencia política, sino que no me han acomodado la teoría sobre eso. Entonces, digamos, a mí me gustaría aprender, si yo quisiera superarme eso y como que tener un poquito las bases de eso, sí me interesaría en participar en ese voluntariado. Porque, como dirán, o sea, la teoría hace la práctica. Ok. Bueno, vamos, no sé, ahí cómo van a hacer el cambio para que le demos también el espacio de participación a Gabriel, para precisamente ir hablando de este tipo de espacios en cuanto al tema de, digamos, de participación, en cuanto al tema de cómo se van generando esos espacios de participación de jóvenes. Entonces, no sé cómo, si le dan el espacio ahí para que también. Okey, viene Gabriel. Ah, se va Mira, que Natalia. Bueno, Gabriel, entonces, vamos a presentar también José Aleja Gabriel Mauricio David Flores. Contanos, bienvenido a este espacio, contanos quién sos, dónde estás, qué has hecho como joven. Según tu perfil he visto, también has sido un joven muy activo, juntamente al igual que Natalia y que Alejandro. Contame y bienvenido. Listo, muchas gracias Julio, un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias también por este espacio que se está brindando a las juventudes de poder participar, también de pues alzar la voz en cuestión de las cosas que estamos realizando. Contando ya un poquito en materia de lo que estoy haciendo, bueno, antes me voy a presentar, un gusto, Gabriel Mauricio David Flores, tengo 23 años, pues soy de Honduras, pero actualmente resido en Guatemala y definitivamente pues he estado involucrándome en bastantes procesos de participación política, fortalecimiento a la institucionalidad e incluso de academia. He Excelente. estado participando básicamente en auditoría social, redacción de artículos con el diario La Hora, participando en voluntariados y pasantías con la Fundación Esquipulas y eso ha sido parte de lo que he estado realizando aquí en Guatemala. También hemos estado realizando esfuerzos para fortalecer la educación en el país, que soy fiel creyente de que la educación es el indicador más fuerte para el desarrollo, Bien. ¿verdad? De la misma forma, pues de aquí lo menciono, soy un centroamericanista integracionista de vocación y de amor, ¿verdad? Y que también hemos estado trabajando en pro de fortalecer la región Ah, centroamericana desde la juventud. y reconocido como guatemalteco de conformidad con nuestra constitución política que te reconoce como guatemalteco, como que hubieras nacido acá en esta ciudad. Bueno, pero Totalmente. entonces estábamos en ese proceso de estos espacios de participación de jóvenes. ¿Cómo lo miras, Gabriel? Digamos, bueno, ya Alejandro nos dio una referencia de cómo ve que es insuficiente estos espacios legales, como Conjuve, el Sistema de Consejo de Desarrollo u otros. Natalia nos estaba marcando que una modalidad, digamos, de lograr una mayor participación de jóvenes podría ser a través de generar incentivos reales para el tema del voluntariado. Pero digamos, han habido nuevos espacios de participación, un poquito en el que también participaste, como en el tema, digamos, del MUT, ¿verdad? Que es el Congreso abrió un espacio jóvenes universitarios para proponerlo. Una característica es que fueron jóvenes universitarios, ¿verdad? No fue juventud en general, pero bueno, hay otros elementos del Parlamento joven que también, digamos, recoge un poco más entre 12 a 16 años el tema de la participación. Y hoy, de igual manera, también hay algunos proyectos que entiendo yo que se podrían estar utilizando, así como en las redes sociales, con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Eh, digamos, ¿pueden ser esas vías? ¿Qué otras alternativas se pueden ir creando para hacer un mix entre voluntariado, uso de tecnología, inteligencia artificial, para el tema de involucrar a los jóvenes en espacios de participación e incidencia? Perfecto. Bien, en la parte institucional, en la manera de la participación política, pues hablando desde nuestra experiencia de aquí que hemos compartido también esa participación de que se abrió el Congreso para los jóvenes universitarios en este caso, mi compañero Alejandro, pues no me va a dejar mentir que fue una experiencia sumamente enriquecedora en el primer MUT legislativo que se realizó en Guatemala. Vamos a hablar de esos en otros episodios donde vamos a invitar a todo el equipo, así que solo para
que no des todos los detalles porque eso lo vamos a tratar en un episodio específico. Claro, con mucho gusto. Bueno, teníamos esa parte por la participación del MUD legislativo. También hemos estado pues participando en otros espacios, como por ejemplo, recientemente, hace una semana, tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro, perdón, centroamericano de líderes emergentes, en donde pues líderes de la región pues convergíamos para realizar esfuerzos y ver la manera en cómo fortalecer la participación política. Asimismo, pues hay también programas que se han proyectado también a partir de la inteligencia artificial, que normalmente el tema de la inteligencia artificial es un tema que a veces está mal visto, a veces está así como hay muchos mitos alrededor de él, ¿verdad? Pero hay Ujú, que entender que la inteligencia artificial también es una herramienta que puede ujú, funcionar para nosotros y que puede funcionar incluso para fortalecer la democracia y la participación política, claro. porque no todo es lo negativo Ujú, en este sentido. Aparte, la globalización está realizando que la tecnología cada vez esté más presente en el gobierno. ujú, Incluso eso fomenta para que los jóvenes, pues ahora ya, bueno, platiquemos de ChatGPT. ujú, ChatGPT, casi la mayoría de jóvenes, al menos universitarios, pues utiliza ChatGPT o tienen una noción de ChatGPT. sí. O sea, eso viene, pues también puede ser una herramienta para fortalecer la participación política en Guatemala y en la región centroamericana. Asimismo, también otros espacios un poco más comunitarios en donde pues se están realizando esfuerzos con alcaldías, con organizaciones jóvenes, como por ejemplo Desafío Joven, también como em, eh, eh, otras organizaciones, realmente ahorita olvido un poco el nombre, Ujú. pero realmente se están adaptando a que se fomente la auditoría social, la fiscalización, que son temas que ya bien lo decía Alejandro, no son tan tratados. El joven tampoco está tan empapado de esa información. Digamos, en el ejercicio que les comentaba, bueno, digamos, de participación ciudadana y de incidencia, digamos, ha habido una evolución, ¿verdad? Y explicábamos un poco el tema en Sudamérica. Por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, las audiencias públicas, los pioneros fueron los argentinos y los chilenos. Eso les estoy hablando de la década de los 90. Totalmente. Es 2024 y en el Congreso todavía como tal no están reglamentadas las audiencias públicas, se hacen según la voluntad de quien dirija un espacio o una comisión. Pero yo aquí les ponía un poco el ejemplo de cómo, digamos, también hay otros países, digamos, aprovechando el uso de la tecnología, que también han ido avanzando en el tema de la democracia participativa, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con este componente de cómo se mejora la calidad, del representante, tanto desde el Congreso, desde la alcaldía o desde el ejecutivo. Y les ponía el ejemplo del caso de Irlanda, en donde efectivamente hubo un debate sobre el tema de las pensiones, un poco lo que estábamos hablando al inicio con el tema del bono demográfico. Vino el Parlamento y lo que señaló fue que tomó la misma cantidad de diputados, de jóvenes, ¿verdad? Ujú. Digamos, hagamos un símil en Guatemala 160, y les puso todos los elementos. Puso a los técnicos y puso a los jóvenes a debatir, porque finalmente lo que iba a ocurrir en ese proceso de cambio les iba a afectar, digamos, a los jóvenes ya a 20, 30 años. Claro. ¿Ustedes cómo ven ese proceso? ¿Creen, digamos, de cómo poder también poder saltar a tener ese tipo de ejercicios de participación de juventud, en donde, digamos, un congreso invitara a una ley específica, ley electoral, se me ocurre, o alguna ley en particular, que digamos que sean no los diputados, sino que pongan a jóvenes, a mujeres, o una mezcla de indicadores para que ellos debatan y con eso tengan los elementos? Aspectos como, por ejemplo, el tema de el impacto de la inteligencia artificial en el tema de experimentos en salud u otros más, y entonces traes a personas que dentro de la sociedad tienen el conocimiento para que le den la información al Congreso y que sea una decisión en donde, pues, no necesariamente todo el diputado lo va a saber, pero sí puede tener el acompañamiento y asesoría de gente que sí les puede orientar a tener mejores decisiones. ¿Cómo lo ven esto? Me voy a permitir tomar un poco la palabra porque este tipo de temas realmente soy bastante apasionado. Ya te voy a agarrar la Vamos palabra, a Alejandro, cortarle con unos mucho minutos a gusto. Alejandro, que también ya vi que ha sido locutor, Claro. entonces. Bien, en este caso, pues realmente ese tipo de ejercicios que se están realizando en el continente europeo, Ujú, pues pueden ser replicados en ujú, Guatemala. Pueden ser replicados
y puede ser que tengamos productos sumamente beneficiosos. Ujú. Por ejemplo, es que el tema de la inclusión de la ciudadanía es construir ciudadanía para que participen y no solamente piensen que la participación es nada más ir y ejercer el voto, que eso es algo que hemos visto de que la mayoría de personas, incluso jóvenes, piensan de que realmente la participación política, bueno, es yo cada domingo de elecciones voy, ejerzo mi voto, mi sufragio, y hasta ahí, y nada más, ¿verdad? Y que muy buena parte de la población también en Guatemala marca que con eso basta, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que no, ¿verdad? Totalmente. Entonces, O sea, es lo que podemos ver y es lo que nos da a entender que pues hay que hacer un tema, hay que hacer un trabajo bastante fuerte, arduo, para fomentar la participación más allá del voto, porque es precisamente este tipo de ejercicios como el que tú nos comentabas que se realizó en un país En europeo, en Irlanda, sí. Irlanda, exacto, en donde pues el Congreso en este caso puede hacer el ejercicio replicándolo con una ley como primer ejercicio, Mm. en donde se consulta o se hace una convocatoria de una cantidad de jóvenes y esos jóvenes realmente se van a sentir representados. Eso trae beneficios en caso también de gobierno, en Ujú. temas de representatividad la aumenta. La La legitimidad. legitimidad también. La participación política se Ujú, activa como ujú. tal y esos índices y esos porcentajes de participación política y de abstencionismo que hemos pues presenciado en las últimas elecciones, pues se van Mm. reduciendo de poco en poco. Oye, Pero por te el tiempo, comparto la Alejandro, palabra ahí. ¿cómo lo ves vos, que como politólogo también de poder, digamos, que pudiéramos llegar a trascender a ese tipo de espacios y de ejercicios que efectivamente, uno, logran equilibrar participación, tenerla, escuchar voces que muchas veces no se escuchan, pero que de igual manera pueda impactar en mejorar políticas, de leyes, o decisiones, tanto desde la perspectiva del legislativo, como desde el ejecutivo, o en las municipalidades? Sí, fíjate, Julio, que yo, básicamente, aquí me voy a promocionar un poco. No, fíjate que, escribí 2 artículos de opinión también en La Hora, ahí donde estamos con Ujú, Gabriel, que básicamente primero era después y ahora después de las elecciones, ¿y ahora qué hacemos? ujú, Así, cabal, porque ah, cabal, como lo mencionaba Gabriel, la mayoría de las personas piensa que ejercer la ciudadanía o participar en política es votar y ahí queda, ahí muere. ujú, Pero no, votar es la primera fase, es como un rally, es como una ujú, la entrada para un rally. El rally ujú, empieza ya como tal cuando ya vemos qué es lo que pasa cuando el Congreso quiere aprobar una ley, cuando quieren ampliar, el presupuesto, cuando nuestro gobierno local quiere implementar una nueva política, etcétera, etcétera. Todo este tipo de dinámicas empiezan a surgir después del voto, ujú, ujú. ¿ya? Pero cómo hacemos esto más representativo? Y pues para mí, por lo que me he dado cuenta, la representatividad y la legitimidad de aquel que nosotros le delegamos el poder para que nos represente, pues va más allá de darle el voto. ¿Cómo hacemos para legitimizarlo de mejor forma? Que básicamente atienda nuestras demandas. Claro. Ya básicamente aquí podemos decir que para ganar una elección se puede hacer mil y un cosas, Ujú, no solo específicamente un voto, ahí nos adentramos en ujú. otras temáticas, pero para mí es importante y para nosotros como politólogos es básicamente tratar de responder desde un poco desde la ciencia, cómo podemos legitimarlo de mejor forma, pues básicamente que atienda estas demandas. Y al final es un tema que podría ayudar en ambas vías, porque no solo ayuda al representante, ¿verdad? Que en este caso puede ser presidente, puede ser diputado, pero también a los ciudadanos, ¿verdad? Pero no sé si crees que, Alejandro, hay conciencia en ese nivel de esos actores de lo que puede ser lo beneficioso mutuamente de ese ejercicio o no. Sí, la relación gana-gana, es Correcto, así decir, es, porque es una pues relación sí, gana-gana. el representante pues hace su trabajo y básicamente pues se populariza por estar Ujú. haciendo este tipo de cosas y nosotros como ciudadanos pues también ganamos al momento de obtener solución a esas demandas, ¿verdad? Un poco de un Ahora, sistema político. ¿crees que hay conciencia de eso en los actuales, por ejemplo, diputados o en los próximos candidatos? Porque ahorita ya miras varios candidatos que se están postulando, ¿verdad? Y al final los nuevos están cometiendo un poquito los mismos errores de la anterior legislatura Sí, y sí, así sí, sí, estamos, corre y va de totalmente. nuevo, ¿verdad? Pues te puedo poner este caso un poco de que básicamente hace ayer, ¿verdad? Ayer, anteayer,
aprobaron la ampliación presupuestaria, pues bueno, ¿qué tuvo que básicamente hacer el partido de Semilla? Bueno, la bancada de la ex bancada Semilla, los diputados para obtener ese cabildeo, Ujú, para poder obtener esos votos. Pues básicamente tuvo que haber muchas negociaciones de por medio, mucho cabildeo para poder obtener ese apoyo. ujú, Si nosotros tratamos de sustraer ese apoyo de fuera del legislativo y ese apoyo de la ciudadanía hacia los representantes, pues siempre tiene que haber una forma aquí tal vez podemos platicar un poco de ujú, comunicación política, de ujú, cómo nosotros vamos a tratar de vender, bueno, los representantes, cómo van a tratar de vender estas soluciones, ujú. ya para que nosotros como ciudadanos podamos básicamente pues interesarnos en decir, bueno, tu representante, por favor, acepta mis demandas y Ujú. cúmplelas. Es básicamente un trabajo de ambos, es decir, uno muestra interés y el otro está básicamente Ujú. abierto a la Sí. recepción. Pero es un trabajo algo amplio que Ujú. básicamente no hemos podido ver que lo están haciendo nuestros representantes. Y un poco por el tema del tiempo, pero solo, digamos, hay un dato, y no sé si ustedes lo tienen presente, pero para este proceso electoral hubo más o menos 1.6 millones de jóvenes, o sea, de guatemaltecos ya en edad de votar, que no fueron reconocidos en el padrón electoral. Por este proceso, digamos, bizarro de que no pegaba la plataforma de RENAP con la del Registro de Ciudadanos, y básicamente sacó un gran elector, que yo esperaría que ojalá que en el espacio de incidencia que ustedes están moviendo con los jóvenes, presionen al Tribunal Supremo Electoral y al RENAP para poder reconocer a esa cantidad de jóvenes que sí tienen un nivel de participación para el siguiente proceso electoral y que pueden marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces, se los cuento porque yo creo que ese es Sí. un punto clave en cuanto también a la incidencia y a la auditoría social. Pero para cerrar, ¿cómo hacemos entonces que participen más los jóvenes? En la parte, digamos, de la auditoría, de la participación política, porque también yo creo que no solo tiene que ser auditoría, pero también de que hayan jóvenes que quieran llegar al Congreso. Natalia lo decía en su momento, ¿verdad? No hay miedo de mujeres, hay 20, 22 diputadas de 160. ¿Cómo hacemos? Una, la primera, que participen más jóvenes en la parte tanto del accionar político como también de fiscalizar el accionar político. En No, corto, Gabriel. Por favor. te puedo decir que podríamos hablar un montón de tiempo acerca Ujú, de este tema, porque realmente da para mucha ujú. tela que cortar, pero precisamente aquí me voy a remontar a hablar acerca de las redes sociales. Ujú, Em, la utilización de las redes sociales, como por ejemplo el TikTok, por ejemplo el Instagram, el Facebook, y en algún caso el X, antes ujú, llamado Twitter, pues son métodos y mecanismos que también pueden ser utilizados para fomentar y fortalecer el proceso de la participación y la fiscalización y la socialización ujú, principalmente, porque lo que sucede en este tipo de casos es que la socialización es tan escasa que tal vez no llega a la segmentación o a los públicos, en este caso, que tal vez que no se dan cuenta. Por ujú, ejemplo, si en el Congreso se está legislando alguna ley o se está discutiendo una ley que tenga que ver con el tema de jóvenes, pues también los diputados del Congreso pues tienen que hacer uso de estas redes sociales precisamente para socializar, para incluir y para que las personas de las juventudes participen y estén informadas y pues se involucren en estos procesos. Alejandro, vimos en el desarrollo, las estadísticas están claras, ¿verdad? Guatemala está envejeciendo, estamos en un proceso de reducción de bono demográfico. Eh, ¿Qué hacemos para que efectivamente los jóvenes y los que están ejerciendo función pública, digamos, le pongan atención a que hayan las medidas correctas para transitar y que no entremos en crisis en 2050? Sí, aquí es tal vez un tema, porque ahorita estaba pensando, para todo ciudadano que quiere ejercer sus derechos políticos, pues tiene que estar catalogado como ciudadano. Esa Ujú, es una de las problemáticas que hemos podido encontrar. Si hacemos un análisis comparativo, utilizando el método comparativo, pues el sistema de Alemania, ¿verdad? Ya ujú, automáticamente se cumplen los 18 años y ujú. ya uno ya está inscrito en el padrón electoral. Así Uno es ya correcto, está es automático. exactamente, es automático y eliminamos también una fase burocrática, ¿verdad? De decir, Ujú, bueno, porque hay mucho joven que dice, bueno, ¿y cómo me empadrono? ¿Cómo hago ujú, esto? A pesar que el TSE, pues, implemente campañas, es un tema burocrático que tal vez el joven no quiere ujú, pasar, es ujú, como, lo ve como un trámite y ujú, qué aburrido los trámites. Entonces,
primero es eliminar esto. Digamos que eliminemos esto, automáticamente a los 18 años ya podemos ejercer nuestros derechos políticos. Segundo, la construcción cívica, la ciudadanía, esos valores cívicos, mucho la cultura. Ujú. Hablamos de que o ya viene de base, ¿verdad? Ya cuando ya los jóvenes salen a partir de los 18 años, o o construimos ciudadanía ya cuando están entrando a una edad más avanzada. Es un tema de decir, bueno, ¿lo hacemos primero o lo hacemos después? ¿Ah? Y la última, pero para que me contesten los dos separado. Digamos, Natalia lo marcaba siempre con el tema del indicador educación y empleo, que es un tema a veces como contradictorio, ¿verdad? Porque, digamos, se requiere ambas, no, ahorita no estamos uno primero y luego la otra por los tiempos que marcamos. Digamos, hay una organización que, digamos, articula y establece políticas comunes con todos los países desarrollados, Francia, Inglaterra, Japón, China, que es la OCDE. Ellos miden el desarrollo y dice que para medir el desarrollo de sus sociedades, ven cuántos años un joven hasta 25 años ha tenido estudio. El último indicador que yo vi, o sea, él estaba buscando, pero el último que yo vi hace como alrededor de 2, 3 años, el indicador era que un joven de 25 años tenía por lo menos 16 años de estudio en la OCDE. Costa Rica está en ese proceso ahorita, porque ellos son parte, más o menos hace algunos 4 o 5 años más atrás. Aquí en Guatemala, la media, en el caso de las niñas, no pasa más allá de cuarto primaria o quinto primaria, y en el caso de los niños, de sexto primaria. O sea, miren la diferencia de 16 a 6 años. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes como jóvenes, qué le propondrían al gobierno, a la ministra de Educación, a los diputados o a los alcaldes para que logremos que por lo menos 2 generaciones siguientes tengan como mínimo 12 años de estudio? Al igual que el Alejandro, en este caso, pues yo también saqué una nota en Diario La Hora acerca, analizando las inversiones, Ujú, el gasto, ujú, el funcionamiento del Ministerio de Educación, claro. en donde pues realmente me he dado cuenta que la mayoría del gasto público asignado al ministerio, del presupuesto, perdón, asignado al Ministerio de Educación, se va en funcionamiento. Así es Pago de correcto. sueldos. Exacto, pago de Bueno, sueldos. y eso que miren que es el pago hacia los maestros, pero tenemos déficit en cuanto al tema de Exactamente. establecimientos Totalmente. educativos y no tenemos inversión en el tema, por ejemplo, los institutos experimentales para el diversificado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, no, y Ujú, precisamente a eso voy, pues, o sea, hay un déficit total y es sumamente, pues, preocupante, porque ujú, la inversión que hay por parte del Ministerio de Educación en educación, valga la redundancia, es ujú, muy poca. Así que yo el mensaje que daría es que se reduzca, ujú, en este caso, los gastos en funcionamiento y se invierta más en educación de calidad, ujú. porque la educación de calidad, fomentar el pensamiento crítico, ya pues más, ya lo hablaba, había una iniciativa ahí por el MUD que ya Sí. el licenciado Julio les hablará un poco más, pero fomentar el pensamiento crítico, pues eso también ayuda y mide al desarrollo. ¿Alejandro? También, a la gran, es que es un tema muy amplio, ¿verdad? Porque hacer funcionar la administración pública, veámoslo como una gran máquina, o sea, Total, un esa vehículo. máquina tiene muchos engranajes que si uno falla, para algo. Ujú, correcto. Entonces, también tenemos que ver mucho cómo está nuestra normativa legal para poder obligar básicamente a la modernización del sistema educativo. Si no tenemos este aspecto obligatorio, pues bueno, las políticas públicas tal vez puedan ser muy volátiles según cada Ujú. administración. Implica Entonces una puede ley en un cambiar momento mucho. determinado, no sé, o alguna ley con tipo el MUT, ¿verdad? Una propuesta que se hizo, porque al Sí. final para garantizar que no hayan cambios en la parte de la Ujú, administración, porque ese es el exactamente. problema, digamos, Totalmente. que ha pasado en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que serán otros episodios donde también estarán invitados y estaremos hablando de otros temas. El tema del MUT lo vamos a hablar en un episodio específico, pero quiero agradecerle entonces la participación el día de hoy a Natalia, que aquí también ha estado apoyando y tomando tomas para los muchachos que también están en Instagram y en TikTok. A Gabriel y a Alejandro por su tiempo para conversar con nosotros en este episodio de podcast sobre los desafíos que tiene la juventud.
Así que ya vimos que hay una ruta bastante fuerte implica muchos compromisos de muchos actores. En el siguiente episodio vamos a tener al viceministro de Educación, cabalmente, que vamos a hablar sobre los desafíos que hay en los niveles de cobertura y vamos a tener también un experto que nos va a venir a explicar sobre la migración de los niños migrantes no acompañados, que ese sí creo que es un tema que nos tiene que indignar a todos y nos tiene que motivar a accionar de poder hacer medidas que Guatemala también pueda, uno, no solo ver qué es lo que van a hacer los menores, sino también que no vayan más niños hacia Estados Unidos. Así que muchas gracias y síganos en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify y en eBooks, y vamos a abrir el canal de Instagram también a petición de los jóvenes para que también pueda llegar esta información a otros segmentos de jóvenes. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Acompañarnos en otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e eBooks.